Damos inicio esta tarde a la mesa redonda Periodismo, Comunicación Política y Democracia. Tenemos unas personas muy interesantes hoy con nosotros y antes de presentarlos quería simplemente hacer algún recuerdo interesante. El recuerdo de que el 10 de diciembre de 1948 las Naciones Unidas proclamaban su Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 19 establece precisamente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, al de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, y por cualquier medio de expresión. Esto es muy interesante porque a partir de ese momento se abre un haz de posibilidades y que tiene, por supuesto, una contraparte, que es el deber de informar. Pero ahí se abre un haz de posibilidades y tipifica quién tiene derecho a la información. Y en un primer momento se dice todo individuo. Luego, naturalmente, el deber de informar se asume de modo distinto. Y así tenemos un sujeto profesional de la información que puede adoptar tres formas que además hoy también estarán presentes aquí. Una es el sujeto universal, todo individuo, el sujeto cualificado de la información, los informadores, y el sujeto que se ha llamado organizado, las empresas informativas. Pero además, ayer también lo decía el rector, esta mañana el doctor B lo decía y muchos han aludido a esta realidad, todo esto camina bien cuando la verdad, que es el constitutivo formal de la comunicación, la verdad es lo que encontramos en lo que leemos, en lo que vemos, en lo que oímos. Cuando esto no es así, cuando no hay verdad sino distorsión, si lo que se informa tiene sesgo, si el objetivo no es la verdad sino que la comunicación tiene otros móviles, cuando priman los intereses políticos, la información queda falseada y se convierte en una burla. ¿Quién pierde? El gran engañado es el público. Tendríamos muchas cosas que comentar al respecto. Sabemos que todos necesitamos saber, pero necesitamos saber la verdad. Y estos son un poquito los temas que están presentes en esa mesa redonda, ¿no? Es decir, ¿qué necesita el periodismo para que haya verdaderamente una buena comunicación política y que podamos vivir en democracia? Porque sabemos bien que la comunicación enlaza a los individuos, hace sociedad. Podemos participar porque estamos comunicados. Yo quiero dar la palabra al primer ponente de esta tarde, que es el señor Pedro Tenorio, a quien muchos conocemos por distintos motivos. Pedro es periodista y comunicador, presentador del noticiero Latina Noticias, en la edición matinal, es un analista político de amplia experiencia, ha sido redactor y editor en temas de actualidad, lo hemos visto muchas veces por la televisión, ¿no? También ha sido redactor de la revista Caretas, editor en Perú 21, director de la revista Correo Semanal, etcétera, ¿no? Y como van viendo, pues las tres personas que hoy participan van a tener así una larga experiencia y mucho que contar. La pena es que lo tendrán que contar en 15 minutos. Entonces yo sin más le cedo la palabra a Pedro, anunciándole que cuando falten 3 minutos volveré a aparecer, ¿no? Ahora estaré oculta, pero luego volveré a aparecer. Gracias, Pedro, adelante. Gracias, Marisa, gracias a todos, buenas tardes. Me inquieta un poco cuando en la presentación Marisa nos dice a Pedro lo deben conocer por varios motivos. Espero que todos sean motivos buenos, sin duda. Gracias, Marisa, gracias, Juan Aurelio, gracias también, Hanna, por acompañarme en esta mesa. Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde en este congreso, cuyos temas, cuyos motivos, sin duda son importantes para todos. Tengamos la suerte, la posibilidad, como es mi caso, de ejercer el periodismo en una tribuna importante como es la televisión como medio, ¿no es cierto? Pero en el caso de quienes también lo hacen desde la prensa escrita, como me ha tocado hacerlo en su momento, desde el análisis, el comentario mediático y político, todos estamos en una plataforma que tiene una llegada importante y para mí es motivo de orgullo
y de agradecimiento participar y compartir con ustedes. Dicho esto, quiero plantear un poco estos temas desde mi perspectiva y desde la experiencia, no tanto desde el ámbito teórico o desde el ámbito académico. Entiendo además que las personas que me acompañan tienen un recorrido respecto a estos puntos que podría ser más provechoso para todos. Pero sí, en la medida en que escucharon en la presentación, algunos años tengo ya trabajando en medios de comunicación, he tenido la oportunidad de ser desde redactor hasta editor, y hoy en día presentar la noticia también me pone en una situación en la que debo actuar con responsabilidad, con celeridad, es decir, con sentido de la oportunidad, pero sin faltar evidentemente a un valor esencial para este trabajo, que es la veracidad. Me gusta el título de esta charla porque hablar de periodismo, creo que todos tenemos una idea clara de lo que implica. Hablar de comunicación política es dar un paso en una dirección determinada. La comunicación política busca persuadir en función a una finalidad que evidentemente debe ser el bien común, pero desde una perspectiva, sea, para ponerlo en términos muy gruesos, de izquierda o de derecha, ¿no? La comunicación política debe persuadir, debe convencer, debe informar de lo que se hace desde aquellas posiciones en que se puede tomar decisiones importantes para el futuro de las personas. Hoy vemos que es una disciplina con altibajos en nuestro país, ¿no es cierto? Cuesta mucho para los políticos pasar de un criterio base, o las autoridades en general, pasar de un criterio muy básico como el jefe de prensa a un estratega comunicacional que finalmente lo que busca no es tener un título más rimbombante, sino establecer a través de una estrategia una mejor comunicación que redunde en el día a día de ese lugar, ese punto en que se toman decisiones importantes. Pero también a los comunicadores, a los periodistas, nos toca desempeñar un papel muy importante hoy en día. Todos conocemos los principios fundamentales, todos conocemos la teoría y la práctica del quehacer periodístico, pero década a década ha cambiado mucho desde el enfoque con el cual trabajamos. Hoy tenemos herramientas tan importantes como la Internet, como los dispositivos electrónicos que aceleran, facilitan muchas veces la llegada de la información, pero también tenemos al otro lado de la pantalla o entre la persona que sujeta un diario o que está leyendo un dispositivo electrónico, tenemos una audiencia que va demandando otro tipo de contenidos. Ese ya de por sí es un reto importante al día de hoy, ¿no es cierto? Pero hay un parámetro fundamental. ¿Jugamos o no a favor de la democracia? ¿Estamos o no en contra de la posverdad? Muy importante que podamos precisar en esta discusión cuál es el rol que nos toca jugar a cada uno. Tampoco pretendo erigirme en una suerte de atalaya o faro desde el cual decir qué es lo correcto o lo incorrecto, pero todos conocemos formas de trabajar, formas de acercarnos a la noticia, a la información, que nos han ido preparando precisamente para realizar un trabajo que sea reconocido por la sociedad, pero que por otro lado también nos permita combatir a esos enemigos de la información y de la toma de decisiones responsables, como por ejemplo las mentiras falsas, o conocidas comúnmente hoy como fake news, o también esa apuesta, ¿no es cierto?, por la manipulación que podemos ver en distintas democracias modernas, incluso al día de hoy. Acabamos de ver lo que significó la experiencia de Trump en los Estados Unidos hasta hace muy poco. Hoy podríamos también establecer ciertos ejemplos a nivel latinoamericano. Esperemos que nuestro país se mantenga alejado de una situación de ese tipo. Pero voy a entrar un poquito a los temas que quería compartir con ustedes, a sabiendas de que Juan Aurelio, Hanna y Marisa también al momento de cerrar van a ser mucho más claros y mucho más específicos en estos temas. Pero sí, quisiera hablarles desde la perspectiva de alguien que viene trabajando en medios de comunicación hace ya más de 20 años, parece mentira, el tiempo vuela, y claramente he notado cómo nuestra forma de trabajar como periodistas, lo que la audiencia espera de nosotros, también ha variado con el correr de estos años, ¿no? Hoy en día, sin duda, vivimos impelidos por una urgencia, ¿no? Es la inmediatez. Hoy en día, las audiencias, como me gusta a mí recordarlo a veces cuando converso con periodistas jóvenes, yo cuando iba a la universidad, hace también bastante tiempo, el siglo pasado, llegaba a casa y esperaba a las 10 de la noche para ver junto a mi padre el noticiero. Y allí nos enterábamos un poco de lo que había ocurrido en el día. Hoy ya no es así desde hace buen tiempo. Hoy una persona, mientras toma el taxi o mientras toma el transporte público de la universidad a la casa, volviendo, digamos, a la presencialidad que esperamos todos tengamos pronto, pero quienes cubren un trayecto de ese tipo pueden desde un dispositivo móvil, ¿no es cierto?, acceder a las noticias que le interesan,
a la información que ellos están buscando y en la plataforma de su preferencia o aquella en la que más crean. Por eso es importante rescatar y preservar el criterio de la credibilidad que todo medio debe cultivar, mantener como su valor más importante. Pero ya nadie espera a las 10 de la noche, o muy pocos quizás. La mayoría lo hace minuto a minuto. Muchas veces nos toca transmitir incluso la noticia al gran público en tiempo real. Cuando yo estudiaba en la universidad, cuando comencé trabajando en un medio de comunicación, eso no existía, ¿no? Y de por sí eso nos habla que la inmediatez, así como nos representa una enorme oportunidad para llegar a una audiencia cada vez más amplia, también nos pone en una serie de situaciones en las cuales, si no somos rigurosos, si no tenemos una buena práctica periodística, podemos incurrir en fallos o podemos ser también, podemos terminar siendo favorables a un enfoque parcializado, a un enfoque incompleto, lo que termina desvalorizando nuestro trabajo como comunicadores. Si terminamos haciendo un mal trabajo como periodistas, ¿qué nos diferencia de ese ciudadano que muchas veces tuitea desde su smartphone o simplemente comparte una información basada en creencias en el WhatsApp familiar? ¿Qué nos diferencia de ellos si finalmente no hacemos bien nuestro trabajo? Convivimos con una urgencia que es la inmediatez. Y convivimos con una tentación que ya la teníamos desde antes, pero creo que hoy es más acuciante y también nos pone ante un tiempo que corre de forma indetenible, como es el buscar la primicia por la primicia, ¿no? Yo muchas veces lamento con ojo crítico cuando connotados comunicadores, simplemente por sentir que deben llegar primero, comparten una información que no está debidamente verificada. Esto que era sancionado en el primer año de trabajo, en el primer ciclo de la universidad, lamentablemente hoy ha regresado como moneda corriente, es decir, se toma como algo secundario o menor fallar en algo que yo creo que es fundamental en el quehacer periodístico, seas un pequeño redactor joven, iniciándote en la carrera, o seas ya una figura de las llamadas consagradas, ¿no? Pero día a día vemos esto, ¿no? Tenemos un apuro, sin duda, tenemos un afán por la inmediatez, dictaminada por este empoderamiento que hoy tienen las audiencias, que demandan más de nosotros. Pero también caemos en una tentación fácil, ¿no? La de la primicia por la primicia. Y allí muchas veces las malas prácticas o las deficientes prácticas periodísticas son las que comprometen nuestro actual valor y también una mirada a futuro, ¿no? Abusamos del condicional, aunque en la universidad nos hayan enseñado que no deberíamos utilizarlo o que su uso debería estar muy restringido, ¿no es cierto? Y sin embargo, abusamos del condicional como cualquiera, como digo yo, que tuitea desde casa o que escribe para sus familiares o amigos en un WhatsApp en medio de una campaña electoral. Esto es lamentable, deberíamos desterrarlo, pero es moneda corriente. Vale entonces preguntarnos por qué en un momento con tanto acceso a la información como hoy, un momento en el cual antes para consultar un archivo tenías que cruzar la ciudad, si no viajar a otra región, o en un caso extremo, visitar otro país. Hoy todo lo puedes hacer, no todo, pero gran parte se puede hacer desde una oficina aquí en Lima, con claves de acceso o incluso si es información pública, sabiendo buscar. Hoy que la vía electrónica nos permite todo este sinfín de posibilidades, hoy que vivimos un auge del denominado periodismo de datos, ¿no es cierto? Siento que se continúan relajando la calidad del trabajo que muchas veces los medios ofrecemos, y aquí nos incluimos muchos, ofrecemos a nuestras audiencias, ¿no? Obviamente hay excepciones, obviamente hay casos, hay excepciones. Yo valoro mucho que dentro de estas jóvenes generaciones que se acercan hoy al periodismo y comienzan a destacar, se utiliza mucho esta herramienta electrónica como una catapulta, no como un fin, sino como un medio valioso del cual todos estamos siendo partícipes y vamos aprendiendo. Pero lamentablemente no es el signo distintivo, es parte de un movimiento que a veces da en el blanco y otras muchas veces ofrece información parcial, equívoca, información que termina trivializando el trabajo periodístico y, como yo digo, equiparándolo a veces con opiniones de personas que no tienen una formación o tampoco tienen un propósito de búsqueda de la verdad, pero terminan capitalizando el interés, el seguimiento de muchos ciudadanos porque tienen un estilo o tienen maneras que en este momento pueden ser consideradas audaces, agresivas, pero que en el fondo contribuyen un poco al debate. Como digo, hay excepciones y en buena hora que las haya, pero deberíamos promoverlas más, deberíamos destacar más ese trabajo de calidad que le hace bien al periodismo, pero que muchas veces si nos guiamos por lo que aparece en las redes sociales, y ojo, que los medios de comunicación
y los comunicadores también estamos en las redes sociales, vemos que claramente hay un desfase, hay un tema por corregir, que es urgente, que no hay que dejarlo para más adelante, que no hay que dejarlo para un momento de reflexión o de madurez. Hay que desde el primer día implementarlo como parte de ese esfuerzo que estamos haciendo por mantener a la audiencia, cultivar una audiencia propia, pero además ser imprescindibles para ellos, ¿no? Hay una tarea pendiente, creo yo, y aquí hablo ya desde un poco mi experiencia de estos últimos años, cómo voy notando que reaccionan las audiencias. Por ahí algún lector que me comentaba una columna o alguna nota que había firmado, por ahí las personas que me encuentro en la calle, ahora que por el trabajo que desempeño tengo, digamos, una visibilidad mayor que la que tenía hasta hace unos años. Pero hoy en día siento que la audiencia, así como solicita sin duda estar informada, así como quiere denuncias, destapes, primicias, busca también orientación en aquellos medios de comunicación que gozan de la credibilidad, que son vistos de manera seria, que son considerados un aporte al debate público. La audiencia busca muchas veces orientación, que no solamente enumeremos cuántos meses ha caído el empleo en el país, sino que también le demos el espacio a aquellas nuevas formas de empleabilidad, aquellos espacios que pueden tener los emprendedores, aquellas oportunidades que se puedan generar para personas que tengan o que están obligadas a reconvertirse y a volverse más productivos en aquello que hacen. Lo mismo cuando hemos estado cubriendo en las últimas semanas el aumento en los precios de determinados productos de la canasta básica. Pero ¿qué otros productos sí tienen un precio accesible? ¿O qué otras rutinas son aquellas que debemos integrar a nuestro día a día? A lo que voy es que no todo es el Congreso, el Poder Ejecutivo o la tasa de desempleo. También hay una enorme cantidad de información que hoy el público demanda. Nuevamente lo menciono, no es algo que surja simplemente de manera espontánea, digamos, mirando un poco cómo suceden las cosas, sino recogiendo lo que muchas veces las personas nos hacen llegar también a través de nuestras redes o conversando en la calle. Hay una demanda no solo por información, por orientación, y quizás luego de este periodo de pandemia que estamos viviendo, esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Esta tarea de orientar es la que nos puede posicionar, además de la función informativa, de fiscalización del poder, ¿no es cierto? Además, esta función de orientadora nos puede situar, nos puede reposicionar en el corazón, la mente, en el interés, en la priorización que le debe dar el ciudadano a nuestro trabajo. Porque si no, podríamos terminar compitiendo, entre comillas, nuevamente lo digo, con cualquier ciudadano que desde su casa se pone a tuitear o a comentar aquello que considera que es útil o que puede ser útil o que es atractivo simplemente, y no aquella información de fondo que todos ustedes como parte de un medio de comunicación están preparados para generar. Mal hacemos desde el periodismo enfatizando o ampliando, exacerbando el enfrentamiento en un momento en el que el país lo que requiere es cabeza fría, es capacidad de negociación, es establecer lazos. La política es el arte de lo posible y creo que el periodismo debe acompañar ese esfuerzo, no solamente quedarse en lo que todos a veces incurrimos, que es simplemente darle espacio o exponer las posiciones beligerantes. ¿Y dónde quedan esos posibles puntos de encuentro? ¿Dónde quedan esos puentes que como parte de la sociedad también estamos en la obligación de generar, ¿no es cierto?, estimular entre los actores políticos, ¿no? Cada vez que hay una interpelación en el Congreso, nos quedamos con el recuento de las agresiones y los insultos. Muy rara vez le damos papel destacado a aquellos que plantearon una salida, que buscaron un acercamiento. Y esto es algo que no surge ahora, es algo que recuerdo haberlo visto desde las lejanas interpelaciones políticas en los años 80. Entonces, hay temas, hay debates respecto a la función, el trabajo periodístico que lamentablemente no estamos atendiendo, pese a que somos conscientes que ello existe. Y para finalizar simplemente este comentario que he querido compartir con ustedes en base a este temario planteado para esta mesa, yo creo que el grave riesgo que tenemos los periodistas es volvernos prescindibles, es decir, descuidar todos estos elementos que son importantes para la audiencia, para nuestros lectores, nuestros televidentes, aquel ciudadano que tiene que viajar por la ciudad durante más de una hora y va buscando información que le sea útil para su día a día, en la medida que estemos solo pensando en lo que creemos que son, que estemos solamente cubriendo aquello que creemos que son los grandes temas nacionales, pero no
mostremos real empatía con la preocupación, la angustia de esa audiencia, nos vamos a volver prescindibles porque siempre se preferirá al gallito, al beligerante y no a quien esté dispuesto a decir las cosas aunque suenen duras. Y si nos volvemos prescindibles y nos decantamos por la banalidad que siempre va a estar presente, claramente nuestro futuro se va a complicar. La audiencia cada vez va a considerar que somos, finalmente, aunque suene duro decirlo, más de lo mismo. Y creo que todos somos conscientes además y estamos dispuestos a ser parte de ese cambio, pero tenemos que comenzar. No generalizo, entiendo que hay esfuerzos importantes en muchos medios de comunicación. Tenemos que hacerlos más visibles. Tenemos desde la universidad que buscar que esto sea una realidad concreta y en sucesión, no un hecho aislado. Simplemente lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Pedro nos estaba planteando una serie de ideas que retomo, ojalá al final tengamos algún momento más para comentarlas. Entre otras cosas, muchas ideas valiosas, pero una que rescato enormemente, que es la idea de la profesión hay que reposicionarla y reposicionar también nuestro trabajo. Le damos la palabra ahora a Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada. Él es director periodístico del diario El Comercio, trabaja en el diario desde el 2009, pero es muy interesante porque también ha hecho su carrera en el diario. Ha sido redactor de política, columnista de deportes, editor de Mundo y Ciencias, además de jefe de fidelización. O sea que también la ha recorrido por ahí, ¿no? Ha sido ganador también del Premio Nacional de Periodismo 2019 en la categoría Reportaje Escrito y también ha tenido 2 premios del Grupo de Diarios de América por propuestas editoriales innovadoras y 2 premios de la Asociación Internacional de Medios de Noticias por las campañas No te pases del diario El Comercio. Juan Aurelio, sin más, te escuchamos. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola por esta oportunidad. Es un honor formar parte de este panel con Pedro, con Hanna. Hemos tenido 2 encuentros previos donde nos hemos podido conocer, hemos cruzado ideas y creo que todos coincidimos en que vivimos tiempos de cambios cada vez más acelerados, como bien acaba de mencionar Pedro. Yo les dije en la primera reunión que siento que ahora estamos en un momento donde cada vez nos enteramos de más cosas y parece que entendemos menos. Y eso trae nuevos desafíos. Y a mí me gustaría hablar sobre uno que me parece clave para el periodismo en estos días. Es, según Marty Baron, el exdirector del Washington Post y del Boston Globe, quizás el mayor desafío que tiene la prensa en estos tiempos. Y es que hoy vivimos en un momento en que muchas personas no quieren estar informadas, sino afirmadas. Consumen noticias para confirmar lo que piensan. Y a mí me parece que esto es peligrosísimo y terrible para los medios de comunicación y para la democracia en general, porque esto genera un cortocircuito con nuestra audiencia, porque el buen periodismo es decir la verdad. El buen periodismo es exactamente lo contrario a esto que acabo de mencionar. Te dice la verdad aunque no te guste, te cuentan lo que otros no quieren que sepas. Y en el fondo, siento que no es que la gente quiera leer mentiras o que prefiera lo falso, sino que prefiere contenido que se ajusta a sus ideas, a las de su entorno. Y el responsable de esto es Internet, que ha cambiado nuestros hábitos de consumo, pero sobre todo las redes sociales. Y me gustaría detenerme unos minutos en esto, en explicar la relación que tienen las redes sociales con nuestra vida, con nuestro hábito de consumo y la forma como consumimos información. Creo que todos nos sentimos más seguros cuando estamos al lado de gente que opina como nosotros. Y las redes sociales, con sus algoritmos, buscan eso. Te conectan con personas y con contenido afín a tus ideas, a tus creencias y también a tus prejuicios. Tú puedes tener muchos amigos en Facebook, 1000 amigos en Facebook, pero solo ves el contenido de unos cuantos, ¿no? De los que más se asemejan a ti, a tu consumo. Por lo tanto, estamos viviendo en burbujas, donde rebotamos nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, ¿no? Y cuando aparece una opinión discrepante, se genera rechazo, mucha agresividad, ¿no? Incluso ahora simplemente bloqueas a la persona, ¿no? La bloqueas y sigues en tu propia burbuja. Entonces,
Esto es grave porque al parecer ya no importan los hechos, sino lo que te satisface leer, lo que te satisface escuchar, ¿no? Y la discrepancia, como acabo de mencionar, se vuelve agresión. Entonces, si lo dice tal, si comparte un amigo, si te manda una información, un pariente, asumes que es cierto, ¿no? Y peor aún, si tienes dudas, lo reenvías ese contenido sin darte cuenta que estás multiplicando su efecto desestabilizador. Varios me imagino que han visto en su WhatsApp este mensaje de reenviado varias veces, o a varios les debe pasar lo mismo que a mí, que todo el día me mandan mensajes preguntándome si esta noticia es cierta o no. Pedro acaba de mencionar la responsabilidad que tienen los medios en la búsqueda de información, en la búsqueda de la verdad, pero en las redes sociales, en este mundo digital en el que vivimos, hay mucho anonimato, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos. No sabes la procedencia de la información, quién la escribió, quién es la persona que está hablando en este audio que te acaban de enviar. Aceptas todo, aunque sea falso. Hace poco salió un informe del Instituto Reuters que es muy interesante porque por primera vez mide al Perú. Y hay resultados que son claves. Uno muy importante es que el 52% de los peruanos comparten información por redes sociales. Una cifra superior a la de Chile, a la de Argentina y a la de Colombia, para hablar de países cercanos. Y las redes que más utilizan son Facebook y WhatsApp. Entonces, el peruano es un potencial gran difusor de fake news, si es que no contrasta y verifica el contenido que reenvía y que comparte, ¿no? Y esto lo hemos vivido en el Perú durante la campaña electoral, la campaña electoral pasada, que ha sido muy intensa, muy difícil, que generó pues mucha división, ¿no? En estas elecciones, las facciones más radicales, tanto de la izquierda como de la derecha también, encontraron un punto en común. Para ambos, la frontera entre la verdad y la mentira no era relevante, ¿no? Frente a una denuncia periodística basada en hechos, apelaron al discurso de mermeleros o de prensa basura, ¿no? Sin medir el grave peligro que supone para la democracia que se asuma a los periodistas o a los medios de comunicación como enemigos del pueblo. También esto es algo que acaba de mencionar Pedro en su intervención, ¿no? Esto es algo que pasó con Trump en Estados Unidos, o está pasando también en la región, en lugares como El Salvador, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Además, el uso repetitivo de ciertos términos, ¿no? Como terrorista o como comunista, hicieron que simplemente pierdan significado, ¿no? Y que destapes periodísticos muy serios no tengan el impacto que merecían. Lo peor de todo esto es que esto ha sucedido también en un contexto de pandemia, un contexto gravísimo. Casi 200.000 peruanos han perdido la vida por el coronavirus. Y sin embargo, también hemos visto a políticos que han tratado de desacreditar información científica. Políticos también como Trump nuevamente, o como Bolsonaro, que hoy una comisión del Senado de Brasil lo ha acusado de crímenes contra la humanidad por su manejo de la pandemia, ¿no? Gente que en vez de creerle a un científico, prefiere creer a alguien como Miguel Bosé, que al inicio de la pandemia, se acordarán, se convirtió pues en un referente de la opinión científica, ¿no? Hace pocos días, además, el presidente Castillo, por dar un ejemplo reciente, ha nombrado como asesor presidencial a una persona que cree en teorías de la conspiración, que es un abierto antivacunas, que le pide a la gente no seguir las medidas anti-COVID y que incluso pone en duda de que exista el coronavirus. Así que este es un ejemplo de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Gente que piensa que ellos son los que determinan los hechos, las cosas como son según ellos mismos, ¿no? Y regreso a lo que mencionaba Marty Baron, ¿no? Baron también dice que lo más grave que vivimos en estos días es que no nos podemos poner de acuerdo con hechos. Y eso es muy peligroso, ¿no? Hay muchas personas que hablan ahora de verdades alternativas, ¿no? No nos ponemos de acuerdo ni siquiera con qué pasó ayer, con qué estamos viendo en la televisión, con qué estamos escuchando en la radio, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la llamada posverdad, que para mí, en el fondo, es una muy buena palabra marquetera para describir la mentira de siempre, la mentira que siempre hemos tenido, pero quizás la gran diferencia con el pasado
es que hoy las mentiras parecen inmunes ante cualquier evidencia que demuestre su falsedad. Entonces ahora, a modo de conclusión, me gustaría ver qué le queda a los medios de comunicación, qué nos queda a nosotros, a los periodistas, para enfrentar estos tiempos. Yo creo que hoy los medios de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo para que esa cultura de la verificación, que forma parte de nuestra rutina diaria, también forme parte de la vida cotidiana de nuestros lectores, ¿no? Es un poco regresar al pensamiento crítico, ¿no? El problema no es la tecnología, sino la forma como la estamos usando, ¿no? Siento que así como es de sentido común pensar antes de hablar, tenemos que pensar también antes de viralizar, pensar antes de compartir, ¿no? Y en el fondo, al fin y al cabo, en esta época de fake news, la única forma de combatir el fake news es con un periodismo dispuesto a rendir cuentas, un periodismo que se hace responsable de lo que publica. Nos podemos equivocar, de hecho hemos cometido muchos errores, pero tenemos que asumir esos errores y hacernos responsables, y comunicarle a nuestros lectores, a nuestra audiencia, y decir, nos hemos equivocado. No podemos hacer lo mismo que sucede en las redes sociales, donde tratan de no hacerse responsables del contenido que aparece, ¿no? Entonces, hoy día un periódico, un canal de televisión, una radio, se somete diariamente al referéndum de su audiencia, ¿no? Y es muy fácil perder la credibilidad si uno no se guía por el rigor. Entonces, hoy a más mentiras, a más valor, a más mentiras, más valor tiene el trabajo profesional de un periodista que sabe investigar y que sabe contrastar, ¿no? Y me parece que esto es clave, y esto me gustaría compartirlo como cierre de mi intervención. Es clave que los lectores, que nuestra audiencia, que el público en general entienda que un periodista es un profesional. Es un profesional que no se cansa de hacer preguntas, que llega a los hechos con rigor, que busca la verdad con rigor, que aprende constantemente, que contrasta información, que verifica fuentes, que cruza información. Y cuando suma todo eso, produce conocimiento. Y de eso se trata esta profesión, ¿no? De servir a la gente para que esté bien informado y que pueda tomar buenas decisiones. Esa sería mi intervención, Marisa. Me ha gustado mucho lo que dices, pero sobre todo, como te decía, el no quedarnos en el diagnóstico, sino el plantear qué hacer, que hoy es tan importante. Le damos la palabra entonces a Hannah Houdali, que es experto en comunicación corporativa y asuntos públicos. Entiendo además que es exalumno de la USIL. Él ha desempeñado diversos roles regionales en compañías Fortune 150, como la Kraft Foods y Mondelez International, que son agencias de relaciones públicas y medios de comunicación. Hannah decía, además de bachiller de comunicación por la USIL, tiene una maestría en Political Management por la George Washington University y actualmente trabaja en el Global Financial Literacy Excellence Center, incubadora de investigación, políticas públicas y soluciones en formación financiera en los Estados Unidos. O sea, está en los temas de las políticas públicas. Adelante, Hannah, tienes la palabra. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a mi alma mater, a la Universidad San Ignacio de Loyola, por la invitación y para compartir este gran panel, este espacio con personajes tan importantes y con una claridad de ideas que realmente necesitamos escuchar y poner en práctica. Yo he preparado algunos slides, simplemente se ha dicho mucho y suscribo con todo lo que se ha mencionado hasta el momento en este espacio. Quisiera ponerme el gorro no de periodista, que no es mi práctica día a día. Inicié gracias a la universidad unas excelentes experiencias laborales en el campo periodístico, pero ahora crucé al otro lado, ¿no? En el lado corporativo o empresarial, y ver también como actores dentro de la democracia, ¿no?, en la que vivimos, este sector privado también tiene mucho que ver en lo que está sucediendo en el mundo online y en el mundo offline, porque finalmente
la pena diaria de las cosas que se van viendo a nivel digital, las sufrimos en el día a día, en el mundo real, ¿no? Fuera de las redes. Y voy a compartir, sé que tenemos muy poco tiempo, voy a Se ser ve muy breve. bien. Buenísimo. Y solamente he capturado algunas ideas y algunos números que me gustaría poner sobre la mesa hablando de esta verdad de aquellas mentiras, ¿no? Porque son realmente mentiras. Y acá digamos, la premisa fundamental es entender que la verdad existe. Tenemos básicamente un problema, que todo lo reducimos hoy a, a verdad, media verdad, es mentira, fake news, cuando hay muchos elementos que debemos considerar. Recuerdo esta imagen ya tiene ya muchos años, esto es del 2013, ¿no? Donde se hizo un experimento para empezar a ver las conexiones existentes entre los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación, sino los usuarios, los seguidores, influenciadores, y cómo se conectaban las noticias, y la gente retuiteaba y comentaba y compartía información, pero a la vez esos mismos nodos se integraban y empezábamos a ver una conexión en el nivel global sobre muchos temas, pero habían coincidencias. Cuando se empieza a hilar fino, vamos evolucionando y empezamos a ver que hay otros elementos, además de esa teoría pues clásica del emisor, mensaje y receptor, ¿no? El modelo matemático, la comunicación, Shannon y Weaver, donde la gran preocupación que teníamos con ese modelo era el ruido. Pues ahora tenemos un ruido amplificado, ¿no? Que toma muchos nombres. Al final es la mentira versus la verdad y la intencionalidad. Y a veces siento que se confunden los términos, o a veces incluso en español, ¿no? Ya que estamos viendo por este lado, en este momento he terminado la maestría, estoy viviendo en Washington y trabajando aquí, y aquí la multiplicidad de términos para hablar de este fenómeno es impresionante. Tú empiezas a hablar de desinformación, en español, que puede tener muchos elementos, pero se habla aquí más bien desde el punto de vista teórico, ¿no? De la investigación de estos problemas, de la desinformación, según la intención. Entonces, hay un misinformation, ¿no? Cuando es una desinformación orgánica, cuando tú compartes esa información que es errónea, pero la compartes por equivocación. Pero cuando no hay intencionalidad, cuando de manera real tú decides causarle un daño a otro, ese es el disinformation, ¿no? La desinformación de manera orquestada. Y ahí es donde viene el gran problema, no solamente para la democracia, para las instituciones, para las personas, para los políticos, para la empresa, es un problema para todos, ¿no? Y vamos a ver, y podemos entrar al detalle de muchos temas aquí, pero primero llevémonos esa idea, esto nos afecta a todos en donde estemos, y hay una narrativa que cada vez tiene mayor peso, que es que la verdad no se puede conocer. Entonces, como no podemos conocer la verdad, en realidad, esto ha ayudado mucho, digamos, a que relativicemos tantas cosas, que a los políticos hoy, que uno les pilla la mentira, les pilla la trampa, rápidamente empiezan a buscar mecanismos para pasar la página rápidamente. Entonces, no hay esa sensación de que el error va a ser penado y continuado en el tiempo como una observación negativa al hecho. Tenemos un problema que esta desinformación destruye instituciones, afecta a la democracia, hay facciones, estos grupitos, ¿no? Que en muchos casos son pequeños, pero se amplifica el mensaje y ocasionan daños generalizados. Tenemos campañas de desinformación con legitimidad, el famoso check azul, ¿no? Que es preocupante, cómo se utilizan, digamos, algunas personas, espero bien intencionadas, que tienen este check, ¿no? En Twitter, en Facebook, y se tiene un nivel de credibilidad y legitimidad muy alto, y puedes estar compartiendo información falsa. Entonces hay muchos temas que aún estamos viendo el problema que ocasionan y no una solución. Hay la percepción de que los medios son parte de este trastorno informativo. El futuro cercano,
¿no? Y esto es información 2020, 2021. El futuro cercano no es nada auspicioso. El 70% de las personas están preocupadas por el fake news. El 77% de los periodistas consideran que la propagación de fake news aumentará o se mantendrá. Y la velocidad en que se propaga el fake news contra la noticia real es 6 veces más. Y esto es grave, ¿no? Porque el tiempo de reacción es realmente escaso. Pero cuando hablamos de medios de comunicación, no solamente hablamos hoy de los medios tradicionales, ¿no? Y los medios en realidad de gran alcance, masivos, como es la televisión y la prensa escrita y la radio, sino que este modelo, y muchos de los que están en esta audiencia conocen, o por favor, traten de conocer el modelo PESO, porque permite entender hacia dónde van estos nuevos espacios, ¿no? Estos nuevos medios de comunicación, donde tenemos los medios pagados vía la publicidad, ¿no? Los medios ganados, las relaciones públicas tradicionales, ¿no? Los medios compartidos, ¿no? Que es todas las redes sociales, y el own media, ¿no? Los medios propios. Muchas compañías e instituciones están creando sus propios blogs, sus propias páginas web, sus propios periódicos, para difundir información. Y a mí personalmente me llama este último punto la atención, no solamente porque he estado participando en proyectos de esta naturaleza, sino que tomo un par de datos de una encuesta que se le ha hecho en el 2019, a expertos y líderes de comunicación corporativa en el mundo, ¿no? Entonces, en ese 19 se veía, el 62% estaba de acuerdo con que en promedio las personas no van a poder distinguir entre el tipo de medios que están consumiendo, si son paid, earned, shared o owned media. Y más aún, me preocupó esta cifra de que el 55% está de acuerdo con que a las personas al final no les va a importar. No les va a importar si lo leen en la página A, o lo ven en Latina, o lo leen en el comercio. Entonces, eso es algo preocupante, porque todo tiene que tener una consecuencia. Si hay pensamiento, hay responsabilidad y hay calidad, obviamente tiene que haber una consecuencia. Me preocupan también en términos de el daño más allá del tema empresarial, el tema político del deepfake, esta capacidad tecnológica con algoritmos de reproducir videos y con audio incluido, ¿no? De personalidades, de cualquiera de nosotros a través de tecnología, porque claramente esto abre nuevos riesgos, ¿no? En el manejo político. Personalmente estuve involucrado y, en una crisis a una marca en la que trabajé. Apareció una mañana, ¿no? Esta alerta, ¿no? De un post en Facebook que decía que había un trabajador apresado por haber, entre comillas, contaminado con sangre, ¿no? Con VIH, ¿no? Contaminado chocolates, una empresa de alimentos. Se imaginarán que en alimentos lo sensible que es, esto empezó rápidamente a distribuirse a nivel global. Y no solamente es un tema de que está ahí, por eso empezaba con, no es solo un post, no es que está ahí y es solamente un post. Esto empieza en Filipinas, viaja por la India, está en Inglaterra, termina en Centroamérica, y tienes en países pequeños personas de clientes, autoridades, preguntando si esto es verdad o es mentira. Obviamente, ayudó muchísimo saber que la misma historia había sido unos meses atrás compartido, pero con otra marca, otra empresa, contando la misma historia. Esto te dice que hay gente que se dedica a hacer daño, gente que saca provecho hablando mal de otros. Y ante eso, esas facciones negativas son las que tenemos que lidiar, así estemos en temas empresariales o en temas políticos. Felizmente la prensa, a través del fact-checking, yo soy un admirador realmente de trabajo de todos los periodistas que están hoy haciendo fact-checking a nivel global y en el Perú también, y están haciendo un excelente trabajo de decir y señalar, esto es falso, esto es verdad o esto está en duda. ¿Qué podemos hacer?
yo creo que no debemos decir pues que el algoritmo, o sea, lo que está detrás de la tecnología sea responsable, sino que tenemos que poner soluciones sobre la mesa y simplemente son algunas ideas de lo que he visto y me gustaría impulsar aún más, ¿no? Programas de alfabetización informativa, que las personas pueden identificar qué es una noticia y qué es una opinión. El fact-checking, como les digo, hoy, mañana y siempre, promoverlo, apoyar económicamente a instituciones que realizan fact-checking, porque están marcando y van a marcar la diferencia. Y a los periodistas, ¿no? Pedirles volver a lo clásico, la validación. No quedarse solamente con una parte de la historia. El sector privado, el sector empresarial, quiere que los llamen a contrastar y están dispuestos a hacerlo. No todos, pero hay un gran grupo que sí. Y es importante saberlo. Y el sector privado tiene también que reaccionar y atender a los periodistas como se debe, con la transparencia que se necesita, ¿no? A los medios pedirles entender estas facciones, este mundo, ¿no? Digital, de redes, y cómo afecta al mundo offline, y trabajar siempre con rigor, ¿no? En el tema de alfabetización de medios, ya hay cosas que se vienen haciendo desde hace ya muchos años, de tratar de entender y colocar a los medios de comunicación en matrices. Esta es una de ellas, ¿no? O también el esfuerzo del Wall Street Journal recientemente de lanzar una gran campaña informativa para educar a su audiencia sobre qué son noticias en el periódico y en la web y qué cosa es opinión, y diferenciando ambas cosas. Porque el problema que estamos viendo es que las personas no diferencian de una opinión de una noticia. Y lo veíamos en el caso peruano. Uno veía artículos publicados fuera de Perú, que eran opiniones, pero localmente, por usos políticos, ¿no? Se difundían como que era una posición del medio de comunicación. Y por ir terminando, por el lado de las empresas, debemos apostar por promover y proteger reputación, construir brand equity, o sea, que la gente crea en las marcas, que la gente diga, esta empresa es seria, se comporta de manera seria, le voy por lo menos a dar el beneficio de la duda cuando haya una noticia falsa ahí afuera. Siempre plantearse en modelos de manejo de crisis, entender cómo funciona la tecnología, usar la tecnología, no tenerle miedo. Y aquí un pedido especial para los empresarios y los ejecutivos, que es comunicar, corregir cuando haya que corregir, y no tenerle miedo a hablar con los periodistas. Hay que confiar en que van a hacer un buen trabajo y ser transparentes en esa información. Sobre todo necesitamos organizaciones, pues, que se atrevan a lidiar con este mundo de posverdad. Hay un espacio, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar la manera correcta de atajar este problema y ser parte de la solución. Y ahí termino porque sé que estamos súper tarde de tiempo. Muchas gracias, Hanna. Muy interesante lo que nos dices. He apuntado varias ideas, entre las que me quedo claramente con lo que hay que hacer, que es lo que nos interesa. Y está claro que nos estamos moviendo en un medio, en un entorno, en una profesión, en un saber que exige mucho valor, mucha valentía y mucha honestidad, ¿no? El que efectivamente la gente se atreva, se defina, como nos decía Pedro, que dé la cara, ¿no? Y también todo lo que nos iba planteando Juan Aurelio y ahora tú mismo, ¿no? Entonces, vamos a darle unas cuantas vueltas a estas ideas. Yo creo, según veo, que nos quedan 5 minutos, en los que me gustaría también, tengo una pregunta del director de la carrera de comunicaciones de la UCI, con lo cual me veo obligada a hacerla, ¿no? Lógicamente, ¿quién le va a decir que no al director? Imagínense. Y es para Juan Aurelio. La pregunta es la concreta. Para los que estudiamos la base del periodismo sobre la comunicación de masas y hemos seguido su evolución, vemos ahora que la profesión tiene que descansar sobre una nueva estructura comunicativa. La comunicación de masas está en proceso de extinción. ¿Qué opinión tienen al respecto y cómo se han preparado un diario como El Comercio para seguir estando vigente 182 años más? Así que esto es lo que te deseamos, Juan Aurelio, por lo menos. Muchas gracias. Bueno, El Comercio siempre ha sido un viejo diario con ideas nuevas. Y si les parece, les cuento una anécdota del Comercio.
En el año 96 hubo un debate sobre si debíamos entrar o no a Internet, si el comercio debería tener o no una página web. Había gente que decía que no era una buena idea porque somos un diario impreso, la inmediatez no es lo nuestro. Y una persona del directorio levantó la mano y dijo: en el mundo de acción en que vivimos, comunicar los sucesos con la rapidez que exigen los negocios es un servicio importante no solo para el comercio, sino también para la clase consumidora. Y lo escucharon y le dijeron: oye, sí, tienes razón, ¿de dónde has sacado eso? Y les mostró el primer número del comercio, el primer editorial del diario, segundo párrafo. En el mundo de acción en que vivimos, comunicar los sucesos. Así que, digamos, el comercio siempre ha estado pensando en el futuro. En el 1839, el 4 de mayo, ya estaban hablando de la inmediatez, de la clase consumidora y lo que podía venir ¿no? Y yo creo que hoy día, por ejemplo, respondiendo a esta pregunta sobre cómo nos proyectamos para poder seguir vigentes mucho tiempo más, entendemos en la redacción del comercio que el comercio es más que un periódico, es un medio que funciona las 24 horas en digital, que por la noche publica un diario impreso de primera calidad como lo viene haciendo hace 182 años, ¿no? Hoy el comercio no es lo que sale mañana, sino lo que está pasando en este momento, ¿no? En la redacción hacemos cerca de 350 notas al día, de ellas unas 70, 80 son notas firmadas por nuestros periodistas, que son de análisis, crónicas, entrevistas, reportajes, y a través de muchos dashboards podemos medir quiénes nos leen, desde dónde nos leen, desde qué dispositivos se han conectado. Medimos con mucho interés, por ejemplo, el tiempo de permanencia en nuestras notas como un indicador de calidad, ¿no? Entonces, hoy día en el diario tenemos la aspiración de poder ser imprescindibles para los lectores. Esto es un tema también que lo mencionó Pedro en su intervención, tratar de ser imprescindibles, ¿no? Que te levantes en la mañana, que no solamente tengas el diario impreso, sino que puedas escuchar nuestro podcast, o que puedas ver una home que se actualiza durante el día, y que esperes con mucha curiosidad qué te va a traer la portada al día siguiente, ¿no? Y creo que respondiendo también a esta pregunta, tenemos que conocer cada vez más a nuestra audiencia, quiénes nos leen, y no creernos nosotros los dueños de la verdad o del contenido. Nosotros en el comercio hemos retomado después de 9 años el programa de corresponsales escolares, por ejemplo. Y es una iniciativa muy bonita. Hoy día tenemos a 1000 corresponsales de 21 regiones del Perú. Y estos niños escogen los temas que quieren trabajar. Y hay 2 temas que saltan a la vista: el medio ambiente y la salud mental. Estos son los temas en los que más interés tienen los niños de 12 a 16 años que son nuestros corresponsales. Y son temas que quizás nosotros no hemos estado abordando como hemos debido en este tiempo, o no con la misma intensidad. Y estos niños nos están permitiendo conocer cuáles son los nuevos intereses de nuestra audiencia, ¿no? Y tratar de conectar con ellos. Y eso es lo que busca un medio en este tiempo, tratar de conectar con sus lectores. Ok, muchas gracias, Juan Aurelio, nos queda clarísimo. Sí, admiro tus corresponsales escolares. Alguna vez me invitaron a darle clase a ellos cuando las tenían antes, así que fíjate que sí, qué bueno. De verdad. Ahora te vamos a invitar nuevamente. Con mucho gusto, me encantará, es mi vida. Oye, pues nada, creo que estamos casi sobre la hora. Quisiera simplemente hacer un resumen muy sencillo de lo que aquí se ha dicho, porque creo que han dicho cosas verdaderamente importantes. Sería ideal que a esto pudiera seguir 1 hora de conversación. Ojalá lo podamos hacer otro día en un café y en otro lugar, pero realmente hay mucha materia para hablar. Cosas que son verdaderamente enriquecedoras y que me gustaría que queden claro para los demás y especialmente para los estudiantes futuros profesionales. Entre otras muchas cosas, Pedro nos invitó a definirse. Y ese es un tema importante, saber dónde está uno, qué quiere uno de la vida, qué pienso, qué creo y tal. Porque los errores son hoy moneda corriente, lo dijo también, y eso exige de cada uno de nosotros y de los alumnos, yo pensaba, que si quieren ser informadores de verdad, profesionales, periodistas de valor, tienen que tener pasión por la carrera y pasión por la verdad. Es decir, es una carrera que no se puede estudiar sin una verdadera vocación a este trabajo.
También Juan Aurelio, además de hacernos un estupendo diagnóstico que lamentablemente debo saltar, nos decía, ¿no? Efectivamente, que la posverdad es una mentira que ha quedado inmune, o sea, la gente la acepta, como si fuera igual un billete falso que un billete verdadero. Y sabemos bien que esto no es así, pero es la gran mentira que nos han logrado entrar, ¿no? Entonces, el qué hacer, me gustaba muchísimo las posibilidades que nos brindan, que es la cultura de la verificación. Es verdad, también nosotros como público tenemos que verificar la noticia, pedir la fuente. Cuando alguien me cuenta algo, yo digo fuente, inmediatamente. Entiendo que yo, por desviación profesional, pero todos debemos exigir la verificación y el pensamiento crítico que verdaderamente es valioso. No olviden, y lo digo a futuros informadores, que los medios visuales son fenomenales, pero entran muy fácilmente directo al cerebro. Nos anulan un poco la capacidad de pensar y reflexionar. En cambio, lo escrito permite ese proceso de reflexión. La idea de pensamiento crítico me gustó mucho y por lo tanto nos pedían hacer un periodismo responsable, ¿no? Y finalmente también Hanna, en todas la ayuda que nos pudo dar haciéndonos ver la cantidad de temas que están allí por el mercado, ¿no? Cuando nos hablaba de la intención. Y la intención la sabe solo el que escribe. La intención no la podemos leer porque está en el corazón de la gente, pero sí se ve en el resultado, sí se ve en lo escrito, sí se ve en comportamientos que son los que hay que mirar, ¿no? Pero la gran trampa, mencionaba él, es la verdad que no se puede conocer muchas veces, ¿no? Y esta idea de que 6 meses a favor de 6 veces más a favor de fake news que nos pronostican, por supuesto que hay que darle vuelta a esa barbaridad, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho una idea, lo dejo ahí, se llama Back to Basic, es decir, hay que volver a los principios a los que Pedro, Juan Aurelio, Hanna y yo estudiamos en la universidad, ¿verdad? ¿Para quién es la información? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es un periodista? ¿Cuáles son los géneros? Etcétera, etcétera. En fin, habría mucho que decir. Yo, y en la calidad de llevar esta mesa, solo quiero agradecer en primer lugar a mis colegas, que han sido buenísimos y muy disciplinados, y con los que he podido también compartir ideas tan interesantes. Y a la universidad, por supuesto, San Ignacio de Loyola, en la persona de su director Rolando Rodríguez, por habernos invitado a esta mesa. Pues, sin más, yo me despido y despido esta mesa redonda que hoy hemos tenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.